Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La primera película de Rocky, que eventualmente generó una franquicia multimillonaria, fue producida con un presupuesto bastante ajustado de poco más de $1 millón en 1976. El protagonista, Sylvester Stallone, incluso tuvo que vender a su perro porque estaba luchando financieramente antes de que la película se vendiera. Afortunadamente pudo recomprarlo después del éxito de la película. Clarence Nash hizo la voz del Pato Donald durante más de 50 años, participando en 120 cortometrajes y películas, caracterizada por los sonidos realizados por aire atrapado en la boca, en lugar de las cuerdas vocales para mantener constante al personaje. Además del inglés, también realizó la voz en otros idiomas, destacando el español, que incluso sabía hablar, mientras que para los demás idiomas usó el alfabeto fonético. En Suecia hay un museo del fracaso que recopila y exhibe productos fallidos de todo el mundo. El objetivo de la instalación es alentar a las personas a tomar riesgos y aprender de los fracasos pasados. Además, el museo proporciona una visión del mundo del desarrollo de productos e innovación. Entre las cosas que están exhibiendo están la ketchup verde, la New Coke, el Nokia N-Gage y la Crystal Pepsi. La banda inglesa The Beatles logró tener 5 canciones en los 5 primeros puestos simultáneamente en la lista de popularidad Billboard en abril de 1964. Un récord que no fue superado hasta el 2021 cuando Drake tuvo 9 canciones, y posteriormente Taylor Swift superó este número en 2 ocasiones. Ya con las plataformas de streaming, cambió la forma en la que se calcula esta lista de popularidad. El actor La Roca, Dwayne Johnson, tiene 2 récords mundiales. En el 2015 obtuvo el récord de más selfies tomadas en 3 minutos. Fueron 105 cuando estaba en la alfombra roja de la premiere de la película San Andreas, aunque ese récord ya fue superado después. Y el otro récord es más interesante. Es el actor que ha sido mejor pagado en su primer protagónico, cuando hizo de Scorpion King y recibió un pago de $5,5 millones. Los realizadores de la serie de comedia de detectives Sledgehammer se enteraron de que ya no iba a ser renovada para la siguiente temporada, resultando en una cancelación. Sabiendo esto, en el capítulo final, el protagonista falla tratando de desactivar una bomba nuclear y destruye toda la ciudad de San Francisco. Como ese capítulo tuvo muy buen rating, decidieron renovar la serie. Entonces, la siguiente temporada tuvieron que hacerla como precuela, con cosas que habían pasado 5 años antes. Los piratas tradicionalmente usaban aretes como un registro de sus hazañas. Los obtenían de parte de sus superiores cada vez que completaban expediciones, pero además se pensaba que los metales preciosos tenían la capacidad de mejorar la visión en alta mar. Una computadora de la BBC fue hackeada durante una demostración sobre cómo usar el correo electrónico. Esto ocurrió en un programa en vivo en 1983. En la pantalla salió un mensaje de error seguido por la letra de una canción de broma sobre hackear la contraseña para acceder. Fue escuchada por alguien del público antes de la transmisión y se la dijo por teléfono a un amigo que posteriormente hizo la broma. Existen edificios falsos en la ciudad de París que están hechos para cubrir infraestructura necesaria para la ciudad, como ventilación para el metro y túneles, y para cubrir instalaciones eléctricas y de agua. Algunas incluso tienen pinturas de personas en las ventanas. En Portugal hay 2 bibliotecas del siglo XVIII que tienen murciélagos en su interior. Los conservan porque ayudan a mantener los libros deshaciéndose de los insectos que se pueden comer el papel. Sin embargo, mantenerlos requiere limpieza diaria por parte del personal del lugar. Paleontólogos encontraron fósiles del Machimosaurus rex, un cocodrilo prehistórico que era del tamaño de un autobús, 9 metros de largo y un peso de 3 toneladas. Tan solo su cráneo medía 1,5 metros, lo que lo convertía en el cocodrilo terrestre más grande que existió. De acuerdo con un estudio, las personas que utilizan el humor de autodesprecio, es decir, que tienen la capacidad de reírse de sí mismos, suelen tener mejor salud psicológica. Este tipo de humor se asocia con mayor autoestima, felicidad y optimismo, siempre que se use de manera saludable y equilibrada. Hay un cómic de Justice League de 1999 en donde un héroe acaba con el dictador de un país similar a Irak, lo que provoca que se desestabilice el país haciendo la calidad de vida de los residentes peor que como estaba antes. Esto es muy similar a lo que sucedió en Irak en la siguiente década. Los mineros en la zona de Yogo Gulch, en Montana, Estados Unidos, notaron durante 16 años que en los minerales que recuperaban había pequeñas rocas azules, pero lo ignoraron ya que estaban concentrados solo en el oro, hasta que un día se les ocurrió mandar una caja de estas rocas a analizar a una joyería, y les informaron que eran zafiros de alta calidad, que ni siquiera necesitaban tratamiento especial para realzar su color, por lo que son altamente valorados.
Durante la grabación de un capítulo de la serie Friends, el actor Matt LeBlanc se dislocó el hombro cuando dio un salto a un sillón, una acción que era parte del episodio. No pudo seguir grabando. En lugar de tratar de esconderlo, los escritores añadieron una trama después donde su personaje se lesionaba saltando en una cama. La compañía de maquillaje Maybelline fue fundada en 1915 por Thomas Lyle Williams, después de que vio a su hermana Mabel usando una mezcla de vaselina y polvo de carbón para oscurecer sus pestañas y cejas. Williams perfeccionó la fórmula y creó el primer rímel comercial, nombrando la marca en honor a su hermana, combinando Mabel con vaselina. La película Joker, Folie à Deux, que es la primera secuela en la carrera del actor Joaquin Phoenix, se convirtió en la película de superhéroes con la mayor caída en taquilla entre su primer y segundo fin de semana, con un 81.4%, sobrepasando el récord de The Marvels con 78.1%. Además, recibió la calificación de C por parte de CinemaScore, la peor que ha recibido una película de superhéroes. El cereal teff, considerado como un superfood durante un tiempo, fue prohibida su exportación en Etiopía para evitar que hubiera desabasto de comida en todo el país, como sucedió en Bolivia cuando la quinoa explotó en popularidad por su estatus de comida muy nutritiva. Científicos pasaron 17 años investigando lecturas de ondas de radio que pasaban aleatoriamente en el telescopio Parkes en Australia, ya que pensaban que era un fenómeno extraño. Finalmente descubrieron que las inusuales lecturas provenían de un horno de microondas que tenían en el lugar para calentar su comida. La estrella Betelgeuse, ubicada en la constelación de Orión, es una de las candidatas más probables para convertirse en supernova y ser visible a simple vista desde la Tierra, aunque es difícil predecir exactamente cuándo va a ocurrir esto. Los astrónomos creen que podría suceder en los próximos milenios, debido a signos que sugieren que está en las últimas etapas de su vida, como las variaciones inusuales en su brillo. Cuando finalmente explote, será un espectáculo impresionante en el cielo nocturno, visible incluso durante el día. La demolición de la Torre Eiffel estaba programada para el año 1909, ya que se trataba de una estructura temporal en un principio, pero fue salvada después de que se propuso usar como antena de radio que, al hacerle los arreglos pertinentes, podía transmitir señal hasta el otro lado del mundo. También fue usada para poner anuncios publicitarios luminosos. La motocicleta Traub, construida en 1916, fue descubierta oculta tras una pared en Chicago, y está considerada como una de las motos más raras del mundo. Fue construida a mano con características muy avanzadas para su época, además de que ninguna de sus piezas coincide con las otras motocicletas que existían en esos años. El Sol en realidad es blanco cuando se observa desde el espacio. A gran altitud aparece en su verdadero color, blanco, pero cuando se observa desde una baja altitud, la dispersión atmosférica hace que parezca amarillo, naranja y ocasionalmente rojo. Cuando se reescribió la Constitución de Islandia en el 2011, se permitió que la gente hiciera correcciones y sugerencias por medio de Facebook. Fue la primera vez que se realizó un proceso así en las redes sociales. En el 2021, un hombre de 90 años gastó $10,000 para poner un anuncio en el diario Wall Street Journal dirigido al presidente de la compañía AT&T, en donde se queja del servicio de Internet mencionando que era demasiado lento. En 1945, un submarino alemán quedó inservible y tuvo que ser abandonado por culpa del excusado de alta presión en su interior que no fue operado correctamente por el tripulante que lo usó. La fuga de agua y la liberación de gases obligó a que subiera a la superficie, en donde fue capturado por aviones aliados. Los delfines pueden tolerar y recuperarse de lesiones extremas, como mordeduras de tiburón. El proceso de curación es muy rápido. Las heridas sanan de una manera que restaura la forma natural del cuerpo de estos animales. De acuerdo con una investigación realizada por historiadores, el hecho de tener una reina en el poder en un país europeo constituía un incremento del 27% en la probabilidad de tener una guerra, comparado con los reyes. Existe la teoría de que los gatos odian el agua debido a que detectan todos los químicos del agua de la llave que llega a las casas con la ayuda de su nariz altamente sensible, prefiriendo el agua natural de los ríos, lagos o el mar. Pero no todos aceptan esta teoría, ya que puede haber otras razones que tienen que ver con su evolución. Urano y Neptuno pertenecen a una categoría de planeta llamada gigantes de hielo, debido a que menos del 20% de su masa consiste en hidrógeno y helio, mientras que los gigantes de gas como Júpiter y Saturno son 90% de hidrógeno y helio. El director Guillermo del Toro perdió su libreta de apuntes en un taxi en Londres, en donde tenía apuntadas todas las ideas para la película El laberinto del fauno. Como estuvieron hablando de cómics y le mencionó al conductor el hotel en donde se hospedaba, pudo devolverle la libreta 2 días después, y del Toro le dio una propina de $900 como agradecimiento.
En la zona que rodea la base naval de la bahía de Guantánamo en Cuba, hay una barrera a la que le llaman la cortina de cactus, que es una barrera física que se hizo para prevenir que los cubanos buscaran refugio en el territorio de Estados Unidos. Se le llama así porque además de tener alambre de púas y minas terrestres, también plantaron miles de cactus con espinas. El Canal de Panamá iba a ser construido inicialmente en Nicaragua, pero se abandonaron los planes debido a que la ruta pasaba cerca de volcanes activos y había un camino más corto en Panamá. Ha habido nuevas pláticas para construir un canal nuevo en donde estaba planeado originalmente, pero no se han llevado a cabo. La esposa del dramaturgo y poeta William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. Se casaron en 1582. Hace poco surgieron imágenes en internet donde comparaban la apariencia de William Shakespeare con el esposo de la actriz del mismo nombre, Anne Hathaway, y sí se parece bastante. En 1934 se imprimió un billete de $100,000 de certificado de oro, pero nunca se emitió para el público general. Fue utilizado exclusivamente para transacciones entre bancos de la Reserva Federal, facilitando las transferencias internas de dinero. Es el billete de mayor denominación de que se ha hecho. Los uros prehistóricos, que son los ancestros de las vacas domésticas, están siendo resucitados a través de proyectos de crianza selectiva como el Proyecto Taurus. Científicos utilizan razas modernas que aún conservan características genéticas de los uros para recrear una versión cercana a estos animales extintos. Esto va a ayudar a mejorar la biodiversidad y a mantener los ecosistemas. Descender del monte Everest después de haber alcanzado la cima toma aproximadamente 3 días, y puede resultar incluso más peligroso que el ascenso. Ha habido gente que ha bajado en parapente o aerodeslizador, pero eso ya no está permitido a menos que saquen un permiso especial. Las tiendas Walmart fracasaron en Alemania debido a diferencias culturales y de gestión. La política de saludo amistoso y las bolsas empacadas por empleados chocaron con la privacidad y la eficiencia que prefieren los alemanes. Además, su estrategia de precios bajos no impresionó en un mercado ya acostumbrado a los descuentos, por lo que dejaron de operar en ese país en el 2006 y acumularon pérdidas totales por más de $3,000 millones. El primer japonés que viajó a México fue Hasekura Tsunenaga, que llegó a Acapulco en 1614, con el propósito de establecer una relación comercial con lo que se conocía en ese momento como Nueva España. Existen varios monumentos en su honor en México. En 1870 en Bélgica intentaron hacer un servicio de entrega de cartas con gatos para sustituir a las palomas mensajeras, pero en las pruebas que hicieron, que consistían en llegar desde el otro lado de la ciudad hasta su casa, un gato se tardó 4 horas, mientras que otros más tardaron hasta 24 horas, por lo que el plan fue descartado. Construyeron un castillo en Francia utilizando solo métodos que existían en la Edad Media en el siglo XIII. El proyecto comenzó en 1997 y lo acaban de terminar en el 2024. Incluso el vestuario de las personas que contribuyeron con la construcción era de la época medieval y los materiales fueron obtenidos localmente. Las cabras son inmunes a diferentes plantas venenosas, como la hiedra venenosa, lo que las convierte en una buena alternativa para usar en lugar de los herbicidas para limpiar terrenos. Suelen ser rentadas por hora para este propósito. Hay un pueblo llamado Reddit en Ontario, Canadá. Habitan solo 139 personas ahí y su atracción principal es la Casa de Botellas, unas estructuras de fantasía hechas con 25,000 botellas de vidrio. El nombre de este lugar es similar al sitio web Reddit, solo que con 2 letras T al último. La mayoría de los edificios de departamentos en la ciudad de Nueva York se hicieron de 6 pisos, debido a que el servicio de agua de la ciudad podía proporcionar suficiente presión como para que el agua suba solo 6 pisos. Los edificios más altos necesitan su propio tanque y sistema de bombeo. En el 2018, en ciudades de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumanía apareció nieve naranja. Los complejos turísticos donde se practican deportes de invierno lucieron este color inusual que fue provocado por tormentas de arena provenientes de Kazajistán o del desierto del Sahara, que se acumularon en el cielo y luego cayó junto con el agua en esa zona. El primer contrato que le ofreció Nike a Michael Jordan, a pesar de ser por una cifra récord, venía con ciertas condiciones. Tenía que ser el novato del año o tener un promedio de 20 puntos por partido, además de vender un mínimo de $4 millones en tenis durante su primer año. Al final, logró cumplir todas las condiciones. Además, superó por mucho las ventas con un total de $100 millones. La palabra gato, en la mayoría de los idiomas más hablados del mundo, como cat, chat, katze, cot, viene del latín feles catus, que significa gato doméstico. Pero por ejemplo, en japonés se dice neko. En este caso hay teorías, pero no se sabe en realidad exactamente cómo se originó esta palabra.
Un estudiante en Alemania encontró una pintura del siglo XVII en el interior de un sofá que compró en una tienda de artículos de segunda mano por el equivalente a $200. Esta pintura, llamada Escape a Egipto de hace 400 años, fue vendida después en $276,300. El equipo de desarrollo de Donkey Kong 64 descubrió un error que provocaba que se trabara el juego, esto cuando ya casi lo habían hecho. Como descubrieron que este error no ocurría si se utilizaba el expansion pack del Nintendo 64, mejor prefirieron distribuir este accesorio junto con el juego en lugar de arreglar el error. Los hermanos Wright lograron realizar su primer vuelo con un avión que costó aproximadamente $1,000 fabricar. Otras personas estaban tratando de lograr esta hazaña, como el inventor Samuel Langley, que no lo logró a pesar de tener un presupuesto de $50,000. La mayor migración de mamíferos en el mundo es de murciélagos. Alrededor de 100 millones de murciélagos de la fruta, que son del tamaño más o menos de un gato doméstico, migran al Parque Nacional Kazanka, en Zambia, en donde llegan para alimentarse de la abundante fruta disponible. Estos murciélagos juegan un papel muy importante en la polinización y la dispersión de semillas en toda la región. El juego de teléfono móvil más descargado de todos hasta ahora es Candy Crush Saga, con más de 500 millones de jugadores. Call of Duty Mobile y Among Us le siguen en popularidad en segundo y tercer lugar, respectivamente. En los Juegos Olímpicos de 1906, celebrados en Atenas, se incluyó una competencia de duelos con pistola. Los participantes disparaban a maniquíes vestidos con trajes de noche, apuntando al corazón, pero poco después se decidió retirar esta disciplina. En un episodio de la serie animada BoJack Horseman aparece una zarigüeya sosteniendo una playera que dice: "Deja de pausar y solo ve el show". Esta serie está llena de chistes visuales que pueden durar unos cuantos segundos, por lo que los fans suelen detener las escenas para analizarlas. Un comediante fundó en 1990 el Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia, como una sátira en respuesta a los cambios políticos que había en ese país en ese tiempo. Sorpresivamente, en las elecciones de 1991, obtuvieron más de 360,000 votos, lo que les otorgó 16 de los 460 lugares en el Parlamento de Polonia. Marlon Brando no se aprendió la mayoría de sus líneas para su papel en la película El Padrino, por lo que recurrieron a escribirlas y ponerlas en diferentes lugares del set para que las leyera mientras grababa. Incluso llegaron a colocarlas en otros actores. Elvis Presley una vez le preguntó a su chofer de limusina si era dueño del auto o si trabajaba para la compañía. El chofer respondió que trabajaba para la compañía. Entonces Elvis le sonrió al chofer y dijo: "Bueno, ahora ya eres el dueño". Le dio al chofer como propina la propia limusina. Esta es una anécdota que contó el entrevistador Larry King en un programa en el 2005 que escuchó directamente del manager de Elvis, Tom Parker, pero en realidad ahora nadie sabe si es verdad. En 1698, Escocia intentó establecer una colonia en Panamá llamada Nueva Caledonia, parte del plan llamado Proyecto Darién. Pero todo fracasó debido a enfermedades, conflictos con los españoles y la falta de apoyo logístico. El desastre financiero que resultó casi arruinó la economía escocesa y se considera uno de los factores que llevaron a la unión de Escocia con Inglaterra en 1707, formando el Reino Unido. El piano marca Bechstein que se usó para grabar la canción de The Beatles, Hey Jude, en el estudio Trident en Londres, está considerado como el piano más importante de la historia del rock, ya que también se usó para grabar otras canciones famosas como Killer Queen, de Queen, Space Oddity, de David Bowie, Perfect Day, de Lou Reed y muchas otras más. Cuando se cambió de locación el estudio, el piano se cayó de una grúa y quedó destruido y posteriormente fue restaurado y vendido en $400,000. El término relaciones públicas fue inventado por el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, para sustituir el uso de la palabra propaganda, ya que tenía una connotación negativa por el uso que le dieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial. La Eupruenop australis es conocida por ser la araña con las patas más largas. Puede extender sus extremidades hasta 12 centímetros. Sin embargo, no es considerada peligrosa para los humanos, ya que su veneno no tiene efectos significativos en nosotros. Sus largas patas le permiten construir trampas y detectar presas y peligros a distancia. Los bebés en sus primeros días de nacidos pueden cargar su propio peso hasta por 2 minutos con sus manos en una barra. Esto fue estudiado por diferentes médicos y científicos desde el siglo XIX y se cree que es un reflejo innato favorecido por la evolución para mejorar las posibilidades de supervivencia. En la fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Milán, Italia, en el 2013, Roberto Casago, uno de los funcionarios del consejo, abrió una botella de vino espumoso y el corcho que salió volando le hizo un hoyo a una pintura del siglo XVII que estaba en el lugar.
Cuando fueron expertos a revisar el daño, alguien lo había intentado reparar con cinta adhesiva. El ballet de la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de $80,000 para zapatos. Los bailarines usan entre 500 y 800 pares de zapatillas de punta al interpretar El Cascanueces durante 6 semanas y usan aún más pares en 2 semanas interpretando El Lago de los Cines. Durante la producción de la champaña, las botellas tienen que ser volteadas diario para que no se les acumule sedimento. Mientras que en algunas fábricas se hace con máquinas, en las productoras tradicionales tienen a personas que deben voltear hasta 40,000 botellas cada día. En un artículo del New York Times se reveló que nadie sabe quiénes son los clientes más grandes de los productores de glitter, también conocido como brillantina o escarcha, ya que es información que tienen prohibido revelar. Esto desató una teoría de conspiración en Internet sobre los usos militares o industriales ocultos que podría tener este producto, pero hasta ahora nada está confirmado. William Wrigley Jr. comenzó vendiendo jabón y ofrecía polvo para hornear como incentivo para comprarlo. Al descubrir que el polvo de hornear era más popular, cambió a venderlo en su lugar y daba goma de mascar a sus clientes como incentivo, y sucedió lo mismo. La goma de mascar o chicle fue más popular, por lo que se dedicó a venderla y fundó poco después la compañía Wrigley. La profundidad de resistencia al agua que se muestra en un reloj no significa que el reloj pueda ser realmente llevado a esa profundidad. Un reloj clasificado para 30 metros en realidad solo es resistente a salpicaduras, como las que ocurren al lavarse las manos. Si se va a sumergir un reloj, es recomendable que sea especial para buceo. Las peleas de grillos son un hobby y una actividad de apuestas que era muy popular en China desde tiempos de la dinastía Tang, hace alrededor de 1000 años. Pierde el primer grillo que deja de pelear o sale del campo de batalla. Actualmente se sigue practicando como una tradición. Lograron germinar unas semillas de hace 2000 años que fueron encontradas en un sitio arqueológico en Israel. El resultado fue una especie de palmera de dátiles que estaba extinta. Solo hay una universidad en Groenlandia, en la capital, Nuuk, en donde hay alrededor de 200 alumnos y menos de 20 trabajadores entre maestros y personal de mantenimiento. Este número tan bajo se debe a que la mayoría de los estudiantes de Groenlandia van a la universidad en Dinamarca con una beca completa por parte del gobierno. El término Jack Shaving o afeitado de Jack se usa para describir cuando el proceso de realización de una tarea requiere antes hacer otras tareas aparentemente irrelevantes e innecesarias al objetivo principal. Se usa en la administración, en la programación o con cualquier tipo de tarea. El lago Karachay es la zona más radioactiva del mundo. Hay tantos elementos radioactivos ahí que si un humano se queda ahí parado durante 1 hora cerca de ese lago, puede sufrir lesiones fatales. Está ubicado en los montes Urales del sur, en Rusia central, y una vez fue el sitio de vertido de desechos radioactivos por parte de la Unión Soviética. Astrónomos descubrieron un planeta sobreviviente que está orbitando una estrella enana blanca, que es el remanente de una supernova. Este planeta, que es 40% más grande que Júpiter, está intacto a pesar de estar tan cerca de una estrella muerta, lo que desafía las teorías sobre la supervivencia planetaria después de un evento de tal magnitud. El actor Matt Damon se negó a dar su voz y su imagen al videojuego The Bourne Conspiracy de la saga de películas de Jason Bourne que protagonizó, ya que deseaba que fuera más parecido como al juego Myst, que es de puzzles y de resolver acertijos. En lugar de eso, lo desarrollaron como un juego de disparo en primera persona. En el 2017 se subastó una nota escrita por Albert Einstein en $1,500,000. Fue escrita en 1922 como una propina a un mensajero en Tokio, ya que no llevaba dinero en efectivo. La nota dice: una vida tranquila y modesta trae más alegría que la búsqueda del éxito combinada con una constante inquietud. Las lunas de Marte, Phobos y Deimos, fueron oficialmente descubiertas en 1877 por Asaph Hall. Sin embargo, ya habían sido teorizadas por el escritor y filósofo Voltaire y por Jonathan Swift en el libro Los viajes de Gulliver de 1726, en donde son mencionadas como 2 pequeñas estrellas o satélites orbitando Marte. En un valle remoto en Suecia, hay personas que todavía hablan un dialecto derivado del nórdico antiguo, el idioma de los vikingos. Se le llama Elfdalian. Lo hablan solo 3000 personas y actualmente es muy estudiado por los lingüistas debido a su valor histórico. Los primeros controles remotos para televisión funcionaban con un martillo accionado por un resorte que golpeaba una varilla sólida de aluminio en el dispositivo, la cual emitía un sonido a una frecuencia ultrasónica, que era captado por la televisión. Esto permitía que funcionaran sin pilas, y cada botón emitía un tono diferente para diferentes funciones. Se estudiaron los sonidos que hacía la extenista María Sharapova durante los juegos, y descubrieron que llegaban a alcanzar un nivel de 101 decibeles, que si se compara es más ruidoso que una motocicleta, una podadora y hasta una avioneta.
La razón por la que los tenistas hacen estos sonidos al golpear la bola es para generar más poder, para distraer e incluso para relajar la tensión. Un Halo Car es un vehículo diseñado para mostrar la capacidad tecnológica y mejorar la imagen de una marca sin importar las ventas o ganancias que se logren. Entre estos autos está el Ford GT, Nissan GT-R, Audi R8 o el Dodge Viper. En 1986, McDonald's lanzó una hamburguesa que venía separada y el cliente tenía que ensamblarla antes de comer. La idea era que los ingredientes calientes estuvieran de un lado y los fríos del otro lado, pero no duró mucho tiempo antes de ser descontinuada, ya que generaba mucho desperdicio de basura y a la gente en general no pareció gustarle el concepto. Antes de construir el puente Golden Gate de San Francisco, el plan era hacer un túnel subterráneo para cruzar la bahía mientras los barcos cruzaban arriba. A pesar de que hacer el túnel era más barato, finalmente decidieron hacer el puente ya que podía servir como una construcción distintiva de la región, como un monumento. Hatsune Miku no fue la primera cantante virtual. En 1997 fue lanzada Kyoko Date en Japón como una idol virtual generada por computadora que era tratada como una artista real por su agencia de representación. Sin embargo, no tuvo mucho éxito a diferencia de Hatsune Miku y otros Vocaloids. La voz de Kyoko sí era grabada por una persona real. El químico en alimentos William A. Mitchell registró a su nombre 70 patentes durante su carrera, incluyendo invenciones como el polvo para hacer bebidas Tang, los dulces que truenan Pop Rocks y la crema batida Cool Whip. Es considerado por muchos como el Willy Wonka de la vida real. En la obra de teatro musical basada en el popular manga y anime Spy X Family, que se realizó en Japón en el 2023, 4 actrices interpretaron al personaje de Anya. Esto para agregar dinamismo a las escenas y para que no fuera demasiada carga de trabajo para una sola actriz infantil. La primera aparición de Charlie Brown y Snoopy en animación fue en un especial de 1965 llamado La Navidad de Charlie Brown, que al principio fue rechazado por la cadena de televisión CBS, debido a que no les gustó que las voces estaban hechas por niños sin experiencia y no estaban convencidos por el tema anticonsumo. Al final sí fue transmitido. Si reproduces sonido de agua corriendo en la naturaleza en unas bocinas cerca de unos castores, van a comenzar a taparlas con ramas y hojas hasta que no se escuche nada. Esto prueba que el instinto que tienen los castores para hacer presas es desencadenado por el ruido que hacen las corrientes de agua. El término Paper Street se refiere a una carretera o calle que ha sido planificada por ingenieros de la ciudad, pero aún no se ha construido. En la película Fight Club, uno de los personajes principales vivía en una casa en Paper Street, lo que es una pista sobre el desenlace de la película. La compañía Fujifilm había cambiado su modelo de negocio en los últimos años para enfocarse en equipamiento especializado para la salud. Sin embargo, en los últimos meses, sus cámaras Retro X100 de $1,600 han tenido gran éxito gracias a las redes sociales, tanto que se venden más rápido de lo que se fabrican. El papiro Huéscar, un documento del antiguo Egipto, tiene el primer relato conocido de magia. En él, el rey Yufu pide a un mago llamado Dedi que devuelva la vida a las cabezas de un ganso, un pato y un buey, y lo logra hacer. Técnicamente sería el primer truco de magia de la historia. En 1951, la Ciudad de México sufrió una de sus peores inundaciones causada por el desbordamiento de los ríos que corrían en ese entonces en la zona. Este problema duró 3 meses, en donde incluso muchas personas tuvieron que usar balsas para transportarse. En una esquina en el centro histórico de la ciudad hay una cabeza de león que se dice marca la altura que alcanzó el agua en ese entonces. La primera cámara digital fue desarrollada por Kodak en 1975, pero luego fue descartada por temor a que amenazara su negocio de películas fotográficas. Años después, la adopción de la fotografía digital por parte de compañías competidoras provocó su quiebra. Usando tecnología láser, arqueólogos descubrieron una antigua ciudad perdida en Sudáfrica llamada Kweneng, que estaba cubierta de vegetación densa. Se cree que llegó a tener hasta 20,000 habitantes. Fue construida en el siglo XV, pero fue abandonada a principios del siglo XIX debido a conflictos bélicos. En una prueba clásica de disonancia cognitiva, le pagaron a participantes $1 o $20 por hacer la misma tarea de 1 hora que era especialmente aburrida. Cuando terminó, los que habían recibido $1 dijeron que había sido estimulante, mientras que los que recibieron 20 dijeron que la habían odiado. Hay un ave que tiene los mismos colores que Pikachu. Se trata del carpintero amarillo o carpintero crema. Habita en Sudamérica. Su plumaje es amarillo y tiene color rojo cerca de la boca, similar a los círculos en las mejillas del conocido personaje de Pokémon.
En el 2018 fue encontrada en Francia una pintura del artista Edgar Degas de finales del siglo XIX con un valor de casi $1 millón que había sido robada 9 años antes. Estaba abandonada en una maleta en un autobús y hasta la fecha nadie sabe por qué la pusieron ahí o quién fue. Los bufones, además de entretener, eran los encargados de decirle las malas noticias al rey, algo que nadie más se atrevía a hacer. El más célebre ejemplo fue en 1340 cuando la flota marítima francesa fue destruida en una batalla por los ingleses. En esa ocasión, el bufón le dijo al rey que los marineros ingleses no tenían las agallas para lanzarse al agua como los valientes franceses. El cóndor andino cuando vuela solo agita sus alas el 1% del tiempo. El otro 99% solo se queda planeando utilizando el aire a su favor para flotar. Es una de las aves voladoras más pesadas de todo el planeta. Las botellas de alcohol en las caricaturas eran dibujadas con 3X en la etiqueta. Esto se usaba antes en la vida real como un símbolo de la calidad de la bebida en la botella. En la época de la prohibición en Estados Unidos, cada X indicaba las veces que había sido destilada, pero siglos antes se había utilizado en cervezas como un sistema estandarizado de graduación en Inglaterra. El SPF del protector solar es una métrica nada lineal. Un SPF de 15 bloquea el 93% de la radiación entrante. El SPF 30 bloquea el 97%, mientras que el SPF 50 bloquea solo 1% más que el SPF 30, con un 98%. La caída de la monarquía brasileña en 1889 fue tan discreta que pasó casi desapercibida. El golpe de estado que derrocó al emperador Pedro I fue tan pacífico y rápido que muchos testigos ni siquiera se enteraron de que estaban presenciando una revolución. La familia real fue exiliada sin resistencia y Brasil pasó de ser un imperio a una república en cuestión de horas. La mayoría de la población no se enteró hasta unos días después. En Suecia y en Finlandia las niñas celebran la Pascua disfrazándose de brujas y van de puerta en puerta pidiendo dulces, similar a Halloween. Esta costumbre se remonta a los juicios de brujas del siglo XVII, cuando se creía que salían a volar durante esos días, y la gente se refugiaba en sus casas para protegerse. Hay cigarras que durante la primera etapa de su vida pasan hasta 17 años, 30 centímetros, bajo tierra sin ver el mundo exterior, hasta que emerge a la superficie, trepa por un árbol y se convierte en adulta. Los murciélagos comen tantos insectos que ayudan indirectamente a ahorrar dinero en pesticidas en los campos de cultivo, mientras que también hay murciélagos que se alimentan de néctar y son una parte importante para que se reproduzcan frutas como los duraznos y las bananas. Los catadores de helado suelen usar cucharas de oro puro, ya que es el único material que les permite percibir el sabor al 100% sin tener alteraciones, como sucedería con el metal de las cucharas comunes. Los primeros drones o vehículos aéreos no tripulados fueron creados en la década de 1930. Los usaban con radiocontrol con el propósito de entrenar al personal de defensa antiaérea. Con el tiempo llegaron a ser más complejos e incluso algunos países modificaron aviones antiguos o retirados para ser controlados remotamente. Los hunos no tenían un sistema de escritura, por lo que todo lo que se sabe de este pueblo nómada hasta ahora es lo que escribieron sus enemigos. Todos escribieron que su apariencia era monstruosa, al igual que su forma de hablar y sus comportamientos. Entre los lenguajes ficticios que de verdad puedes aprender están el lenguaje élfico del Señor de los Anillos, el Klingon de Star Trek, Na'vi de Avatar y el Dothraki de los libros de George R.R. Martin. Otros, como los idiomas de Star Wars o de los Minions, no se consideran completos, por lo que no puedes aprenderlos. Londres cuenta con varias estaciones fantasma en su red de metro que fueron cerradas por diversas razones, como baja afluencia por poca densidad de población o reestructuración de rutas. Entre las más conocidas están Aldwych, cerrada en 1994 y utilizada frecuentemente para filmaciones, y Down Street, clausurada en 1932 y usada como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. El bote salvavidas número 1 del Titanic, que tenía la capacidad para llevar a más de 40 personas, fue bajado al mar con tan solo 12 tripulantes, principalmente de primera clase, cuando el barco se estaba hundiendo, y tiempo después se negaron a regresar a buscar sobrevivientes. Este fue uno de los 20 botes salvavidas con los que contaba el barco, que incluso llenos no hubieran alcanzado para salvar a toda la gente. El fenómeno Fata Morgana es una ilusión óptica compleja que ocurre en el horizonte, especialmente sobre el mar o en desiertos, creando la apariencia de ciudades, montañas o barcos flotando en el aire. Es causado por la refracción de luz reaccionando a las diferentes densidades y temperaturas del aire. Muchas historias de espejismos y barcos flotantes se deben a este fenómeno. La mayoría del maquillaje con efecto nacarado contiene entre sus ingredientes escamas de pescado, específicamente de arenques.
que contiene la sustancia que provoca ese color distintivo de forma natural. Los anillos de Saturno solo van a durar alrededor de 200 millones de años, y en cierta forma es una suerte que podamos verlos, ya que constituyen un evento muy breve en la existencia cósmica. Por ejemplo, los dinosaurios del período Triásico no pudieron verlos ni aunque hubieran tenido un telescopio. En Japón, solo las bebidas que contienen 100% jugo de frutas pueden mostrar en la etiqueta una fruta cortada. Si tienen menos de 95% jugo, pueden mostrar una fruta completa sin cortar, y las que tienen menos de 5% no pueden mostrar ninguna fruta en la etiqueta. Pontiac hizo un auto translúcido llamado Deluxe Six Plexiglass, que fue presentado como un prototipo en la Feria Mundial de 1939. Su exterior está hecho de acrílico y no estaba planeada su venta, solo era para que la gente viera lo que tenían adentro los coches. El modelo que fue construido se conserva hasta el día de hoy. Hubo una época hace millones de años en la que los árboles que se secaban no se descomponían para reintegrarse al ambiente, ya que todavía no evolucionaban los microorganismos que digieren la madera. Esto provocaba que los bosques se convirtieran en áreas completamente cubiertas de capas de madera que solían crear grandes incendios. Gran parte del carbón que se consume actualmente se formó en esa época. El profesor de escuela secundaria de San Diego, California, John Corcoran, mantuvo durante 17 años en secreto su inhabilidad para leer hasta que finalmente confesó y se dispuso a aprender a los 48 años de edad. Después de esto escribió libros y creó una fundación para promover la lectura. El primer hueso de dinosaurio reconocido científicamente fue descubierto en 1824 por el geólogo y paleontólogo británico William Buckland. Pertenecía a un dinosaurio que Buckland nombró Megalosaurus, o Gran Lagarto. Este descubrimiento marcó el inicio de la paleontología. Antes de esto se habían encontrado fósiles de dinosaurios, pero eran interpretados de forma errónea. La gente creía que eran de humanos gigantes o de dragones mitológicos. Estar despierto durante 17 horas seguidas provoca una disminución de la habilidad cognitiva equivalente a tomarse 2 copas de vino, y entre más tiempo pasa, este efecto empeora. Durante años, muchas publicaciones en Internet aseguraban que el vocalista de la banda Oasis, Liam Gallagher, había sido fotografiado por Google Street View en un bar de Londres. Sin embargo, en marzo del 2024, el propio Liam contestó con un tuit, asegurando que no era él, ya que nunca usa shorts con tenis y calcetines. El loris perezoso es el único primate venenoso. El origen de este veneno es una toxina producida por una glándula en su brazo, que mezclan con su saliva antes de morder para defenderse. También pueden aplicarlo en el pelaje de sus crías para protegerlas. La Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, conocida coloquialmente como la Ley de Invasión de la Haya, autoriza al presidente de Estados Unidos a usar todos los medios serios y apropiados para liberar a estadounidenses detenidos por la Corte Penal Internacional. Esta ley ha generado controversia porque teóricamente permitiría una invasión de la Haya, sede de la Corte. De acuerdo con estudios, las bailarinas de ballet tienen umbrales de dolor mucho más altos en comparación con personas de la misma edad que no son bailarines. Este aumento en la tolerancia al dolor se debe a la intensa y constante práctica que requiere, comparable a los deportistas de alto rendimiento. Los billetes de euros de diferente denominación contienen dibujos de arquitectura ficticia de Europa, que se hizo cuidadosamente para que no se pareciera a ninguna construcción real, pero que tuviera las características tradicionales europeas. Poco después, en Países Bajos construyeron puentes iguales a los de los billetes, incluso del mismo color. Durante siglos, los gorilas eran considerados como criaturas míticas que solo existían en relatos y leyendas de exploradores. Fue hasta 1847 que se catalogó al gorila occidental como una especie nueva basándose en huesos recolectados en Liberia, y después ya fueron observadas más especies en la vida salvaje. Existe una hipótesis del universo de un único electrón que propone que existe un solo electrón en el universo que se propaga a través del espacio y el tiempo de tal manera que aparece en muchos lugares simultáneamente. El ayuno de dopamina es una práctica que se ha hecho tendencia en los últimos años. Consiste en reducir la exposición a estímulos como los videojuegos, redes sociales o comida chatarra, con el propósito de reiniciar los receptores de dopamina en el cerebro para mejorar la concentración y la disciplina. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta práctica. Durante la producción de la película Borat, el FBI abrió un expediente y estuvieron siguiendo al equipo ya que tenían reportes de mucha gente que había visto a un terrorista en un camión de helados, que se trataba del actor principal Sacha Baron Cohen. El actor Heath Ledger tenía un diario que escribía como su personaje Joker para preparar su actuación, en donde incluyó cosas que el Joker hubiera encontrado entretenidas.
como doctores heridos, genios con daño cerebral, minas terrestres y sombreros. A esta forma de prepararse metiéndose en la mente del personaje se le llama método Stanislavski. Bill Watterson, el autor de la tira cómica Calvin y Hobbes, pensaba que hacer una adaptación a cualquier otro medio comprometería su integridad, tanto que hasta rechazó ofertas y llamadas personales de directores como Steven Spielberg y George Lucas que querían hacer una película animada sobre sus personajes. En la película Spider-Man Into the Spider-Verse, cuando Miles Morales visita a su tío Aaron, la televisión está prendida y muestra por unos segundos un episodio de la serie Community, en donde Donald Glover aparece con una pijama de Spider-Man. Glover interpretó a Aaron en la película Spider-Man Homecoming. Turquía rompió 14 récords mundiales de velocidad de escritura de teclado entre 1957 y 1995. Esto gracias a que diseñaron un teclado donde se localizan las letras más utilizadas en el idioma turco de acuerdo con la anatomía de las manos. Tu nariz requiere más flujo de sangre para mantener la temperatura normal en el frío. Esto provoca que los vasos sanguíneos de esta región se dilaten y produzcan más mucosa, por eso te sale más líquido de la nariz cuando hace frío. En la cascada Caldera del Diablo, ubicada en Minnesota, Estados Unidos, el flujo del río se divide en dos corrientes. Una puede verse en donde cae y la otra va a una corriente subterránea que hasta ahora no se sabe en dónde desemboca. Incluso se ha intentado teñir el agua para encontrar su destino, pero no han tenido éxito. Lo más seguro es que el agua sale por una cueva subterránea hacia el fondo del lago superior. En la animación o cheerleading en Estados Unidos, una sola empresa llamada Varsity Brands domina casi todo el panorama. Tiene la mayoría de las marcas de uniforme y equipamiento. Además, organiza los campeonatos nacionales y es dueña de la organización reguladora. Esto ha generado controversia por los conflictos de interés, incluso llegando a tener demandas antimonopolio. Entre el 30 y el 39% de las personas en Vietnam se apellidan Nguyen, que es el apellido más común en el país. Proviene de una dinastía. Hay países que tienen el problema de la extinción de apellidos, favoreciendo solo los más populares. La primera vez que se usó una secuencia generada por computadora en una película fue en Vértigo de 1958. Para la introducción se utilizó una computadora de la Segunda Guerra Mundial que se usaba para apuntar a blancos móviles en el aire, que permitía generar curvas animadas basadas en ecuaciones matemáticas. Una de las tiendas de la marca de lujo Louis Vuitton en Singapur es una isla flotante de 2 pisos. Tiene un túnel de acceso subacuático, librería y una plataforma de relajación. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas del lugar. Mary Kenneth Keller fue la primera mujer en obtener un doctorado en informática en Estados Unidos en 1965. Además, contribuyó al desarrollo del lenguaje de programación BASIC, que hizo que la programación fuera más accesible para estudiantes principiantes. Los perros suelen inclinar su cabeza cuando quieren reconocer alguna palabra que relacionan a alguna actividad, como por ejemplo, pasear. Si un perro no inclina su cabeza seguido, quiere decir que no se enfoca tanto en el sonido y responde más a los estímulos visuales. Corea del Norte tiene una aerolínea llamada Air Koryo. Tienen 6 aviones en operación y durante años fue la aerolínea peor calificada por la organización Skytrax, con una estrella de 5, aunque actualmente su estatus se encuentra como no calificada. En el 2008, la BBC produjo un documental de naturaleza, en donde filmaron lo más cerca posible la vida de los tigres sin llegar a molestarlos. Para esto, entrenaron a elefantes para que cargaran cámaras con sus trompas y se acercaran a los tigres. Lograron captar videos interesantes que no podrían haber hecho con métodos tradicionales. La Casa de Bonaparte se mantiene hasta el día de hoy como una dinastía de forma simbólica, pero si por alguna razón Francia regresara a ser una monarquía, regresarían al poder y el emperador sería Juan Cristóbal Napoleón, que actualmente es un inversionista en Nueva York y sería conocido como Napoleón VII. El campeonato de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de Norteamérica no tuvo ganador en 1919. Esto debido a una epidemia de influenza en las finales que dejó a la mayoría de los jugadores de uno de los equipos contendientes hospitalizados. En el 2011, la cadena Fox amenazó con cancelar Los Simpson si no se reducían los precios de producción. Para lograr que siguiera, muchas personas del equipo aceptaron bajar su sueldo, incluyendo los actores de voz que tuvieron una reducción en su salario del 30%. En Thimphu, la capital de Bután, no hay semáforos en las calles. Es la única capital en el mundo que no tiene. Intentaron colocar semáforos una vez, pero a la gente no le gustó y se decidió regresar a la práctica tradicional de tener policías de tránsito en los cruceros para señalar.
Existe un barco que puede transportar barcos de transporte de contenedores de carga. Se llama Blue Marlin, mide 217 metros y puede cargar hasta 75,000 toneladas. Incluso una vez transportó una plataforma petrolera completa. Los gatos pueden desarrollar una adicción al atún y negarse a comer cualquier otra cosa. La razón de por qué les gusta tanto este alimento es porque el atún y otros pescados activan desproporcionadamente los receptores de sabor umami que también tenemos los humanos y es, junto con el dulce, salado, ácido y amargo, parte de los sabores básicos. En 1973, unos pilotos del avión Concorde persiguieron la sombra de un eclipse solar a una velocidad de Mach 2, casi 2.500 km por hora. Lograron extender la duración del eclipse desde su perspectiva de 7 minutos a 74 minutos. Hasta el día de hoy, ese récord no ha sido superado. En el antiguo Egipto, cualquier libro que era encontrado en los barcos que llegaban a los puertos tenía que ser llevado inmediatamente a la biblioteca de Alejandría para ser copiado. Posteriormente, la copia era regresada a los dueños y el original se quedaba almacenado. Es verdad que alguien puede pagar por tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un costo de $40,000, pero deben ser nominados por ellos mismos o por alguien más, y además pasar por un proceso de validación para ser aceptada. Muchos de los disfraces y uniformes que usan los personajes en el universo de Marvel Comics están hechos con moléculas inestables, una tecnología desarrollada por Reed Richards de los Cuatro Fantásticos que permite que la tela resista los efectos perjudiciales de los poderes del usuario y el desgaste de las batallas. Aunque el guepardo es considerado el animal terrestre más rápido, el animal más rápido tomando en cuenta su proporción es en realidad el ácaro Paratarsotomus macropalpis. Este pequeño ácaro puede correr 322 longitudes de su cuerpo por segundo, mucho más rápido en términos relativos que cualquier otro animal. En una iglesia en Jerusalén hay una escalera de madera conocida como la escalera inamovible, que la dejaron ahí en el siglo XVII y permanece en el mismo lugar hasta ahora. Debido a un acuerdo entre las diferentes denominaciones cristianas que administran el sitio, ninguna comunidad puede mover o alterar nada sin el consentimiento de las demás. Esto hizo que con el tiempo se convirtiera en una atracción turística. El efecto Bannister es un fenómeno que ocurre cuando alguien alcanza un logro que antes pareció imposible, y después de eso mucha gente también lo hace, siendo considerado principalmente como una barrera mental. Un ejemplo de esto fue cuando Tony Hawk logró hacer el truco 900 en skateboarding, que era llamado el truco imposible. Después de esto, más de 10 personas lo han logrado, incluyendo un niño de 7 años. Los elefantes pueden sufrir de trastorno de estrés postraumático al igual que los humanos, pero se ha observado que se pueden curar haciendo que socialicen más con miembros de la misma especie, lo que se le conoce como amortiguación social. Esto representa un problema para los elefantes en cautiverio que están solos o solamente conviven con un elefante más. En el 2016 intentaron lanzar una app llamada People, que consistía en evaluar a personas como si fueran establecimientos o servicios, similar a la trama de un capítulo de la serie Black Mirror. Desde el primer día fue criticada por su frivolidad y poco tiempo después fue borrada. En 1977, en India, se promulgó una ley que obligaba a las corporaciones extranjeras a compartir sus fórmulas y parte de sus ganancias con compañías locales. Eso provocó que muchas marcas salieran de ese país, como Coca-Cola, que regresó hasta 1993. Durante ese periodo de tiempo, la marca Double Seven, manufacturada por el gobierno de India, fue la bebida más vendida. De acuerdo con una investigación, sudar cuando estamos ansiosos o nerviosos es un indicativo para las demás personas para que estén alerta por cualquier peligro. Es una característica evolutiva y también al estar lo suficientemente cerca, el olor que tiene activa la región del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales. La razón por la que los humanos domesticamos a los pollos en un inicio no fue por la producción de huevos o carne, fue por la popularidad de las peleas de gallos, y fue hasta el siglo XX que se comenzó a popularizar las granjas de producción masiva de pollos para consumo humano. Se les llama incendios zombies, o persistentes a los incendios que permanecen enterrados durante todo el invierno activamente, cuando se pensaba que ya estaban apagados, alimentándose por materia orgánica del suelo, y luego se reactivan en la primavera y salen a la superficie. Producir una lata de aluminio a partir de materiales reciclados usa hasta un 95% menos energía que hacerla desde cero. Esto ocurre porque los materiales ya han sido refinados anteriormente, por lo que para realizar la manufactura por segunda vez se necesitan menos procesos de limpieza y por lo tanto menos energía. En el país africano de Sierra Leona, las personas que quieren tener una licencia de conducir tienen que pasar un juego de mesa en donde contestan preguntas sobre las reglas de conducción, esto antes de hacer una prueba con un coche real.
Los ornitorrincos y las equidnas no tienen estómago o un órgano equivalente. Su pico se conecta hasta sus intestinos sin pasar por una zona donde se secreten ácidos y enzimas digestivas. En el 2005, en una lotería, ocurrió algo inusual que llamó la atención de los organizadores. En lugar de tener 4 o 5 ganadores del segundo lugar, como era la costumbre, hubo 110 ganadores del segundo premio. Después de investigar esta situación, se atribuyó a una galleta de la fortuna que se distribuyó en los días anteriores, que le atinó a 5 de los 6 números necesarios. Cada uno de los ganadores obtuvo entre $100,000 y $500,000. Existió alguna vez un refresco o soda de la goma de mascar Hubba Bubba, y además existió de esta misma marca goma de mascar de sabores como Dr. Pepper o 7-Up con centro líquido. Poco después estos productos fueron descontinuados. No se recomienda bañarse mientras hay una tormenta eléctrica, ya que la descarga puede viajar a través de las tuberías y a través del agua en caso de que un rayo impacte la casa o el edificio. El riesgo es mayor si tiene un sistema de tuberías de metal. El canal MTV comenzó su transmisión el primer minuto del 1 de agosto de 1981. Lo primero que pasaron fueron imágenes del primer lanzamiento del transbordador Columbia, que usaron como cortinilla hasta 1986, cuando fue retirada después del accidente del transbordador Challenger. Las abejas tienen la capacidad de reconocer rostros humanos. Esto se confirmó en un estudio donde las entrenaron para que asociaran imágenes de rostros humanos con una recompensa y las abejas fueron capaces de recordar y reconocer estos rostros incluso días después, aunque su método de reconocimiento se basa en patrones visuales, por lo que es diferente al de los humanos. En la batalla del sitio de Amberes en 1585, se utilizaron navíos cargados con toneladas de pólvora para destruir un puente. Los llamaron barcos infernales y están considerados como una de las primeras armas de destrucción masiva. Una de las explosiones que provocaron se escuchó a más de 30 kilómetros de distancia. Hay una torre con luces en Estocolmo, Suecia, en donde cualquier persona con un smartphone por medio de una app puede cambiar los colores que exhibe. Sus creadores mencionaron que simboliza el poder de la democracia y el poder de la gente. El té es la bebida manufacturada más popular del mundo en términos de consumo. Su consumo es aproximadamente igual a la suma de todas las demás bebidas que son hechas en el mundo. La ciudad de Ulaanbaatar en Mongolia está considerada como la capital más contaminada del mundo, una región que era conocida por su aire limpio y cielo azul, pero en las últimas décadas las minas ilegales de carbón y su uso en las estufas comunes, entre otras cosas, han contribuido a esta situación. Una nube de 1 kilómetro cúbico pesa alrededor de 550 toneladas. Esto es el equivalente a 227 elefantes. Pero como las partículas de agua están extendidas en una gran área, las nubes pueden flotar en el cielo. Su masa puede variar de acuerdo con las condiciones del clima. En la mitología inca hay una diosa de las papas. Las papas forman una parte vital del suministro de alimentos de la cultura inca, teniendo muchas variedades de diferentes sabores y colores, y en cada poblado solían guardar papas con formas particulares para adorar y pedir buena cosecha. Muchos países mandan su producción de peces en barcos de transporte hasta China para que sean cortados en filetes y procesados para después regresarlos. Esto tiene sentido solo en el aspecto económico. Les resulta más barato que hacerlo en su territorio. El dueño de la aerolínea Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, perdió una apuesta con un ejecutivo de la aerolínea Air Asia sobre el equipo ganador del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 en el 2010. El perdedor tenía que vestirse como personal de servicio del avión en la aerolínea del ganador. Para probar sistemas de seguridad de bancos se han realizado ensayos de robos en los que contratan a hackers y expertos para que intenten encontrar fallos en el sistema y para entrenar al personal. La producción de la película de Disney, El Planeta del Tesoro 2, fue cancelada inesperadamente. Incluso el actor Willem Dafoe, que iba a grabar la voz del villano principal, se enteró de todo cuando ya iba de camino al estudio en su coche. Esta secuela fue cancelada debido al fracaso en taquilla del primer filme. Según una investigación, tomar demasiadas fotos puede perjudicar nuestra capacidad para retener recuerdos, ya que es una distracción que impide recordar la información de forma detallada como se haría normalmente. Este fenómeno se conoce como efecto de deterioro por toma de fotografías. Le hubieran puesto un nombre un poco más creativo. William Adams fue un navegante inglés que llegó a Japón en el año 1600, convirtiéndose en el primer británico que visitó ese país. Tiempo después también fue considerado como el primer samurái extranjero con su nuevo nombre Anjin Miura. Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos, e incluso el sultán de Marruecos avisó a todos los piratas marroquíes que existían en esa época que no atacaran los barcos estadounidenses que viajaban por el Océano Atlántico. Las especias y la comida picante en general ayudan a la memoria.
sirviendo como un estimulante para el cerebro para recordar el momento, por lo que se han realizado investigaciones sobre la posibilidad de usarlos para tratamientos de enfermedades de deterioro cognitivo. Está estipulado en un contrato con Universal Pictures que el director Robert Zemeckis y el escritor Bob Gale, creadores de Volver al Futuro, deben aprobar cualquier nueva película de esta franquicia, y ambos han declarado firmemente que no permitirán remakes o continuaciones mientras vivan. En Nueva Zelanda hay una cueva que brilla en la oscuridad. Este peculiar brillo proviene de una especie única de larvas luminosas llamada Arachnocampa luminosa que tienen bioluminiscencia. Generan luz para atraer fuentes de comida como insectos. Esta cueva atrae miles de visitantes cada año. Cada año, el gobierno de China ofrece a 60 estudiantes becas para estudiar en universidades de Corea del Norte, y durante sus estudios, los estudiantes chinos tienen más libertad de lo normal en el país que otros visitantes. Pueden viajar de ciudad a ciudad sin un guía y pueden tomar el metro cuando quieran. El rapero Coolio iba a interpretar al villano de Batman, el espantapájaros, en la secuela de Batman y Robin. Es por eso que tiene un cameo en esa película en la escena de la carrera de motos, pero la secuela fue cancelada poco después. Las plantas surgieron antes que las semillas. De acuerdo con los fósiles, las primeras plantas, que eran similares al musgo actual, se reproducían por medio de esporas unicelulares. Las semillas surgirían 150 millones de años después. La luz que llega hasta nuestros ojos desde la mitad superior de la galaxia de Andrómeda es aproximadamente 250.000 años más antigua que la mitad inferior. Cerca de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un canal subterráneo de descarga de agua. Se trata de un espacio gigante por donde puede fluir el agua para evitar inundaciones. En la mayor parte del año es una atracción turística y una locación para filmaciones. En Australia, en lugar de tener conejos de chocolate de Pascua, crearon el bilby de Pascua como una alternativa, representando una especie de marsupial en peligro de extinción llamada Macrotis, originaria del país, a la que le dicen también bilbies. En la película Deadpool y Wolverine va a ser la primera vez que Wolverine, interpretado por el actor Hugh Jackman, use su característico uniforme amarillo desde su primera aparición en la película del año 2000 X-Men, en la cual incluso hay una escena en donde hacen alusión al atuendo amarillo a manera de burla. Stubby fue el primer perro en ser ascendido al grado de sargento debido a su valentía y fue considerado como héroe en la Primera Guerra Mundial. Participó en 17 batallas en donde alertaba a los soldados sobre ataques de gas pimienta. Era el primero en escuchar si había tropas cercanas e incluso una vez capturó a un espía. Los antepasados de las ballenas de hace 50 millones de años eran terrestres y parecían como entre perros y zarigüeyas. Pero con el paso de los años y las generaciones se fueron adaptando a las condiciones marinas. Las luces de Navidad se pueden ver desde el espacio en diferentes ciudades en el mundo, y se estima que la contaminación lumínica durante la temporada de fin de año es 50% mayor. En 1945, un grupo de niños de una escuela de la Unión Soviética le obsequiaron al embajador de Estados Unidos un escudo grabado como un gesto de su amistad. Estuvo colgado en su oficina durante 7 años hasta que alguien descubrió que contenía un dispositivo espía para escuchar. Es posible para una persona que es bilingüe o políglota ser disléxica en un idioma sí y en otro no. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que dificulta la lectura y escritura por inconvenientes al relacionarlas con las palabras y las letras. Hay un monorriel suspendido en Alemania que fue construido en 1897 y hasta el día de hoy transporta a 25 millones de pasajeros anualmente. Existe un restaurante llamado Medieval Times, donde hay espectáculos temáticos de la Edad Media, como peleas de espadas y duelos de justa, que se llevan a cabo en un escenario. Tiene 10 sucursales y están construidas en el estilo de un castillo. Para filmar la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, tuvieron que cambiar las leyes de trabajo infantil en Reino Unido a finales del año 2000. Agregaron horas de trabajo a la semana e hicieron más flexibles los horarios para tener clases en los sets. La práctica de colorear películas se usa desde 1902 y se hacía pintando a mano cada fotograma, lo que resultaba en un esquema de colores bastante brillante y peculiar. El lenguaje de programación Python se llama así por el popular show inglés de sketches Monty Python. El creador de este lenguaje quería darle un nombre único, misterioso y corto, y eso fue lo que se le ocurrió. De acuerdo con un estudio que se hizo sobre los atletas europeos en los Juegos Olímpicos, se descubrió que el 16.5% de los participantes tienen asma. Este porcentaje es casi el doble que el de la población general. Se cree que esto es porque los doctores recomiendan a los niños con asma que practiquen algún deporte para que se fortalezcan sus pulmones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nativos de algunas islas del Pacífico que vivían incomunicados con el mundo exterior pensaron que los paquetes de provisiones que aventaban desde aviones eran mandados por sus ancestros desde el cielo.
Eso hizo que después de la guerra se observara cómo imitaban las marchas de los soldados que vieron, y hasta construyeron aviones de madera y plantas con la esperanza de que regresaran. La cámara más pequeña que se ha hecho es del tamaño de un grano de arena. Puede capturar imágenes en una definición de 200 por 200 píxeles y va a estar disponible para ser usada en aplicaciones médicas. No tiene capacidades inalámbricas, tiene que estar unida a un cable. Las hormigas cortadoras de hojas no comen hojas. En realidad, solo cortan los pedazos para cultivar hongos, los cuales después sirven como su alimento. Están entre los animales que tienen la estructura social más compleja del mundo. Hay personas que comen mientras duermen. El trastorno alimenticio relacionado con el sueño nocturno es una parasomnia en donde los afectados pueden consumir alimentos inusuales o incluso sustancias no comestibles en un estado de sueño. Está relacionado con el sonambulismo y, por lo general, a los que les pasa esto, cuando despiertan no recuerdan nada. Los cuadros o círculos de colores que tienen las envolturas de los productos son las diferentes tonalidades que se utilizaron en la impresión y sirven para que los inspectores de calidad, por medio de un escáner, puedan ver de forma más fácil si un lote no tiene problemas en algún color. Así pueden encontrar más fácil la máquina o la tinta para reparar. Hay un logro en el videojuego Rock Band 2 que para desbloquearlo tienes que completar una playlist de 7 horas seguidas sin pausar ni equivocarte. Los desarrolladores llamaron a este logro Vejiga de Acero. Hay una escena en la serie El Príncipe del Rap o El Príncipe de Bel-Air en donde Carlton empieza a correr por todo el set, incluyendo otras locaciones en donde se habían hecho otras escenas. Incluso hay un momento en donde pasa junto a la audiencia en vivo. Esta improvisación le gustó tanto a la producción que la dejaron en el capítulo. Estados Unidos tiene una reserva estratégica de queso que consiste en más de 600,000 toneladas guardadas en diferentes bodegas. La principal está en el interior de una cueva adaptada para este propósito en el estado de Missouri. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.